del día domingo. Entonces ya hablamos de elementos químicos, dijimos que teníamos 118 elementos diferentes y todos tienen un símbolo químico en la tabla periódica para poderse diferenciar. Entonces ese símbolo dijimos que provenía de su nombre o del nombre que tenía antes, por ejemplo, en latín o en griego, que era donde surgían, ¿verdad? Entonces, los elementos son sustancias puras con las cuales se construyen todas las demás cosas. Todo lo que hay alrededor nuestro, pues tiene estos tipos de átomos, que son elementos. Esto lo vimos que algunos símbolos pues no vienen del nombre que en español, que por ejemplo es oro, su símbolo es AU, porque viene del nombre en latín, ¿verdad? Aurum. Entonces, cuidado con estos que tienen nombre especial y por eso su símbolo no tiene nada que ver con el nombre en español. Pero creo que esto ya lo vimos completo. Entonces, esto también ya lo vimos, pregunto. Sí, ya lo vimos. Muy bien. Entonces, para diferenciar símbolos de elementos diferentes, pues si ambos son mayúsculas, son dos elementos distintos. Si hay una letra mayúscula con una minúscula, pues hablamos del mismo elemento, en este caso cobalto. Pero ya hablamos de esto entonces. ¿Terminamos esta hoja de trabajo? Faltó la de 3.5 para abajo. Eso faltó, ¿verdad? Entonces, revisemos así rapidito. En el 3.5 dice qué elementos se encuentran representados en los símbolos de cada una de las siguientes sustancias. Esto es práctica porque una parte del parcial pues viene de este modo y la otra parte abarca lo que vamos a ver de tema el día de hoy. Por ejemplo, si vemos aquí la sal de mesa, que es el cloruro de sodio, si usted lo ve, bueno, si yo les digo los nombres creo que se les va a hacer más fácil. ¿Cuántos elementos químicos ve en esto? 2. Dos, estamos hablando de sodio y de cloro. Aquí es una L minúscula. Cuidado con la I mayúscula porque a veces la confundimos. Entonces no, aquí es cloro y sodio, cloruro de sodio. El yeso es el sulfato de calcio. ¿Cuántos elementos químicos ve usted aquí? 2. Ahí, ¿están seguros? Son 3, señor. Allí son 3. ¿Por qué? Solo vea las mayúsculas. ¿Cuántas mayúsculas hay ahí? Hay 3. Entonces, la C va con la A porque la A es minúscula. Es el símbolo del calcio. La S es mayúscula. Si busca en la tabla periódica la S, va a encontrar el al azufre. Y si busca la O mayúscula en la tabla, va a encontrar al oxígeno. Entonces, aquí hay 3 elementos químicos. Veamos entonces en el demerol cuánto se encuentra. Obsérvelo. ¿Cuántas mayúsculas se encuentra? Eso le dice el número de. A ver, alguien dice 6, alguien dice un número 5. Veamos entonces. Aquí esto dice que hay 15 átomos de carbono. El subíndice es de la cantidad de átomos. 22 átomos de hidrógeno. Cuando no tienen subíndice significa que solo hay uno. Hay un átomo de cloro. Esto es cloro. Cl minúscula. Cloro. 1 de nitrógeno y 2 de oxígeno. Son 5 elementos diferentes. Ahí le dicen, no sé si alguien conoce a Yanira, pero ya le he dado a aceptar como 3 veces y no entra a la videoconferencia. Luego tenemos al antiácido, que este es el carbonato de calcio. A ver, ¿cuántos elementos diferentes observa usted ahí? 3. Muy bien. 3. Aquí tenemos la C mayúscula con la A. Otra vez encontramos a calcio. La C mayúscula, carbono. La O mayúscula, oxígeno. Si la O fuera minúscula, ahí sí sería cobalto y calcio, pero esta O es mayúscula. Cuidado con eso. La instrucción es la misma. En el 3.6 veamos el agua. ¿Cuántos elementos diferentes ve ahí? 2. 2, ¿verdad? Hidrógeno y oxígeno. Veamos el bicarbonato de sodio. ¿Cuántos elementos distintos ven en esa molécula?
4. A ver, ahora alguien que me diga cuáles son esos 4 elementos en esa molécula. Sodio. Ah, Sodio, Hidrógeno. hidrógeno, carbono y oxígeno. carbono Oxígeno. y oxígeno. Muy bien. Entonces, así nos vamos. Si usted logra identificar eso, créame que lo demás va a ser más sencillo. Entonces, si no lo logra identificar, hay que practicarlo. Hablemos de la lejía o la soda cáustica o sosa cáustica, como lo conozca, el hidróxido de sodio. ¿Cuántos elementos ven aquí? 3. 3. Volvemos a encontrar al sodio, al Oxígeno. oxígeno, muy bien, Hidrógeno. e hidrógeno. Hidrógeno. Perfecto. Y veamos una molécula de azúcar, o su nombre es sacarosa, entonces veamos cuántos átomos, bueno, cuántos diferentes elementos hay ahí. 3. 3. 3. ¿Cuáles son? Calcio. Ah, no, no, no. 12 de carbono, Carbono, muy bien, 12 de carbono, 22 de hidrógeno muy bien, Y 11 de y oxígeno. 11 de 11 de oxígeno. oxígeno. 11 de oxígeno. Perfecto. Miren, esto de los subíndices no podemos obviarnos. Siempre hay que tomarlos en cuenta, porque me dicen la cantidad de átomos que hay de cada tipo. Entonces, nos va a servir mucho para los siguientes temas. Bueno, entonces, habiendo reforzado esto y veo que ustedes están muy bien en cuanto a identificación, entonces nos vamos a hablar de los tipos de átomos que vamos a encontrar en la tabla periódica. Entonces, nuestro título es la tabla periódica. Veamos esa tabla que actualmente tiene 118 elementos y que nos ayuda a clasificarlos, a visualizarlos y a obtener información de cada elemento químico con un simple vistazo. ¿No? Usted solo busca la tabla periódica y en cada uno de esos cuadritos le da un montón de información sobre cada elemento. Pero entonces, ¿de dónde surgió o cómo pensaron en ella? Pues todo se lo debemos a un hombre, a un químico ruso. Entonces, a medida que se descubrieron más elementos, ¿va? Era divertido cuando solo teníamos 5 elementos diferentes. Todos, miren, puedo hablar del hidrógeno, del oxígeno. Pero cuando llegamos a 10, 15, 20, 30, ¿cómo hacíamos para organizar todos ellos? Entonces, se hizo necesario organizarlos en algún sistema de clasificación, ¿verdad? Habían habido muchas propuestas, pero ninguna ha logrado superar hasta el día de hoy la que surgió a finales del siglo XIX, cuando empezaron a ver que los elementos tenían semejanzas entre ellos, características que los hacían ser de un mismo tipo. Entonces, y que se comportaban en forma muy parecida. Entonces, gracias a estas características que se identificaron, en 1872, el químico ruso Dmitri Mendeleev ordenó, imagínense, para ese año solo se conocían 60 elementos y hoy son 118. Entonces, pero como ya habían 60, era necesario organizarlos. Entonces, Dmitri Mendeleev los ordenó. Ahí apagan su micrófono ustedes, porque qué susto me dieron ahorita. Los ordenó en grupos con propiedades similares y los colocó en orden de masa creciente, o sea, del más pequeño al de masa más grande. En la actualidad, a ese arreglo de los 118 elementos que se conoce, pues le llamamos tabla periódica. Entonces, ¿a quién le debemos la tabla periódica? A Dmitri Mendeleev. Entonces ya tenemos otra pregunta de examen aquí, 100% asegurada. Entonces el creador de la tabla periódica o el precursor de ella es Dmitri Mendeleev. Entonces a él le debemos que se organicen actualmente en esa tabla que sirve pues para muchas cosas. Podemos ver funciones, podemos ver su masa atómica, el símbolo, el nombre, configuración electrónica, todo en cada uno de esos cuadritos. Entonces sí están relacionados. Muy bien, datos entonces a tomar de esta diapositiva es que quien ordenó en 1872 los elementos en una tabla periódica es Dmitri Mendeleev. Este nombre hay que tener.
Bueno, entonces vamos a ver algunas características de la tabla periódica, ¿verdad? ¿Por qué es tan especial? Yo todavía hasta el día de hoy me sigo sorprendiendo cómo es que la tabla periódica está tan ordenada de tal forma que las propiedades se mantienen tanto de forma horizontal como vertical. O sea, es impresionante. A mí me fascina hablar de eso. Entonces veamos. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar pues una tabla periódica, pero nos está diciendo qué encontramos allí. Tenemos elementos representativos, o sea, elementos que tienen como familias muy específicas o grupos específicos. Entonces, a los elementos representativos los vamos a encontrar representados con la letra A. Si usted tiene su tabla periódica a la mano, se va a dar cuenta que tiene esta A y aquí en medio tiene una letra B. Entonces, los representativos llevan la letra A y se enumeran del 1 al 8. 1A, 2A, nos saltamos todo esto y ya casi al final de la tabla nos vamos a 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Y luego tenemos a todos los elementos de transición interna que se representan con la letra B. Entonces aquí vamos con 3B hasta, aquí es 12B. Entonces nos vamos con estos que no son tan representativos como estos de acá, que son grupos diferentes, especiales. En cambio estos pues todos son metales del mismo tipo. Entonces se representan con la B. Si cuento de izquierda a derecha, también puedo numerar las líneas verticales, que se les llama grupos. Entonces, ¿cuántos grupos tiene la tabla periódica? Si cuento solo como las líneas verticales. O sea, cuente, grupitos verticales. 1, 2, 3, ¿hasta qué número llegamos? ¿Y 8? 18. Perfecto. Tenemos 18 grupos o 18 columnas verticales. Entonces, si dividimos a la tabla de esa forma, son 18 grupos, 18 familias de elementos, de forma vertical. Ahora, si las contamos de otra forma, de manera horizontal, o sea, si nos vamos así, horizontal por cada fila, ¿cuántos periodos, porque así se les llaman las líneas horizontales, se les va a llamar periodos? ¿Cuántos periodos cree usted que tiene la tabla periódica? ¿O cuántos logra contar? 7. Muy bien. Estos que usted ve aquí afuera de la tabla periódica, les comento, estos son el periodo 6 y 7 también. Lo único es que los sacan de aquí para que queden aquí abajito y la tabla se vea así bonita, ¿verdad? Que quepa en una hoja carta. Porque si estos siguieran acá, nuestra tabla periódica tendría estas dos filas como que un poquito más largas que el resto y se vería algo extraña. Miss, ¿Sí? ¿y cómo se le llama a las que están así en vertical? Grupos. Grupos. Ah, Exacto, grupos o familias, a los verticales, a estos, así, de forma vertical, grupos o familias. Y a los que están horizontales se les llama períodos. Tenemos 7 períodos de la tabla periódica. Vea el período 1 de línea horizontal, solo tiene al hidrógeno y al helio, nada más. Si vemos al periodo 2, tenemos al litio, al berilio, al boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón. Si nos vamos al periodo 3, tenemos al sodio, al magnesio, aquí no hay nada, al aluminio, al silicio, al fósforo, al azufre, el cloro y el argón. Y nos vamos al periodo 4, ahí sí encontramos a todos estos. Periodo 5, pues tenemos bastantes. Periodo 6 abarca al cesio, al bario, al lantano y todos estos de la primera hilera y luego al resto de acá. En el periodo 7 tenemos al francio, al radio, al actinio
y todos los de la segunda hilera de acá, más el resto de aquí arriba. Pero estos también se sacan a esta parte porque tienen una característica en común, ¿verdad? A estos de arriba se le llama lantánidos y a los de abajo actínidos, porque se sacan a partir de ellos. Estos en conjunto se les llama tierras raras, o sea, son elementos con características muy singulares. Entonces, también tiene un porqué, están fuera del esqueleto central de la tabla, o sea, están aquí afuera aislados. Bueno, a ver, esa sería clasificación en cuanto a representativos y elementos de transición según el grupo. Y tenemos también periodos de forma horizontal. Ahora, ¿de qué otra forma puedo clasificar los elementos en la tabla periódica? Los podemos clasificar por metales, metaloides y no metales. A ver, entonces aquí vamos a hablar de otros tres aspectos. Todos los que miran de color celeste son metales. Son diferentes tipos de metales. Así que si en su mente, cuando le digo metal, solo brilla el hierro, no, tenemos un montón de tipos de metales distintos. Por ejemplo, sodio, potasio, todos esos, no estamos acostumbrados a verlos como hierro, ¿verdad? Pensamos en hierro y pensamos en el que metemos en la construcción de las casas o el que usan en la soldadura, pero no es el único tipo de hierro que hay, ¿verdad? Imagínense todos estos metales. Entonces tienen diferentes funciones, características en común. El hidrógeno, aunque esté de este lado, es un no metal. Eso sí, al pobre solo lo pusieron ahí por estética, para que quedara igual que esto. Pero entonces, luego tenemos a los metaloides. Si ven esa como escalerita que está en la tabla periódica, estos elementos tienen características de metales y características de no metales. Son como que algo intermedio. No se decidieron qué querían ser y se quedaron ahí en esa línea. Estos son metaloides, o si quiere anote el otro nombre, anfóteros. Entonces estos son metaloides o anfóteros. Y finalmente me quedan del lado derecho de la tabla periódica, después de los metaloides o anfóteros, nos quedan todos los no metales, estos de acá. Entonces, incluyendo al hidrógeno que anda perdido de este lado. Entonces, todos los de amarillo son no metales, los de la línea verde son metaloides o anfóteros y el resto de elementos son metales. Bueno, veamos entonces esas características. Para ir repasando, si usted ve bueno, esta es otra, pueden encontrar la tabla Sargent-Welch también de este modo. Esta es la tradicional, ¿verdad? La blanca, ahí no se ven todos los elementos como con colores como se ve en esta. Entonces, si usted compra una de estas, ¿cómo va a identificar metales, no metales y metaloides? Pues sencillo, ¿verdad? Todos los del lado izquierdo, a excepción del hidrógeno, son metales, incluyendo a estas dos hileras de aquí abajo. Los de la línea en zigzag son metaloides. El boro, el silicio, el germanio, el arsénico, el antimonio, el telurio, el arastato, estos son metaloides. Y los que quedan después de esa hilera, o sea, todos estos que están de este lado, son no metales. Entonces, por posición los podemos clasificar también. ¿Alguna pregunta hasta lo que vamos viendo ahorita? No sueño todo peleado. Muy bien. Vamos re bien entonces. Vamos acá a qué encontramos en la tabla periódica. Pues vamos a encontrar en cada cuadrito que trae de cada elemento, esto ya lo conocemos, va a encontrar el símbolo, una letra mayúscula con una minúscula o solo una letra mayúscula. Trae además su configuración electrónica, que es esta arriba del nombre. Esto de aquí pues nos dice el orden en que están dispuestos sus electrones en la estructura del átomo. Eso lo vamos a ver más adelante, despacito. Trae también los números de oxidación.
o sea, con qué valencias trabaja, pero eso lo vamos a ver cuando veamos reacciones químicas, que todavía no. Encontramos el número atómico, o sea, qué número le corresponde de esos 118 que hay, pues qué número es ese elemento. Eso es importante, es muy, muy importante ahorita más adelante cuando hablemos de su masa atómica o cantidad de protones y neutrones, acá lo vamos a ver. Y luego el peso también lo pueden encontrar como masa atómica y este número pues nos dice cuántos gramos hay de este compuesto en un mol. Y ya vamos a hablar de qué es el mol también más adelante. Entonces, esos datos vamos a encontrar en cada uno de esos cuadritos de la tabla periódica. Estamos hablando solo del frente, porque en la parte de atrás de la tabla también hay información. Nos habla de otras propiedades como la electronegatividad, el radio atómico, pero todo eso es como harina de otro costal de momento. Entonces ahorita no vamos a hablar de ello, solo de la parte de enfrente de la tabla periódica. Muy bien, ¿puedo cambiar de diapositiva? Sí, señor. Muy bien, si no copió esto, por ejemplo, no se preocupe, esto está explicado en cada tabla periódica. Por lo regular, aquí en la esquinita trae su leyenda y le explica qué hay en cada. O sea, la tabla periódica es muy completa. No es solo para los que ya la saben usar. No la sé usar, me voy a esta esquinita y veo qué hay en cada cuadro. O sea, eso ya lo trae. Vamos entonces a recordar, ¿verdad? Las líneas verticales son los grupos o familias y las líneas horizontales son los períodos. Este es solo para recordar eso. Vamos entonces a ver, elementos representativos son los que están con la letra A, el grupo 1 y el grupo 2, y luego los del lado derecho de la tabla periódica tenemos a los del grupo 13, el 14, el 15, 16, 17 y 18. O si lo quiere ver con la letra A sería el 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Y aquí en medio nos quedan todos los elementos de transición, ¿verdad? Los del grupo B. Acá nos quedan los que tienen la letra B aquí arriba. Entonces es otro recordatorio. Y también pues las tierras raras que se quedan por ahí abajo. Esto es para lo de diario. Vamos a elementos de la tabla periódica. Ahora sí va a hablar un poquito de ellos. No tiene que copiar todo esto porque es la explicación que ya di. Entonces realmente de aquí es solo para lectura, para estudio. Y nos dice lo mismo, ¿verdad? Grupos o familias que son las líneas verticales. Nos habla de elementos representativos que son las primeras 2 columnas y las últimas 6. Que tienen de numeración de grupo del 1A al 8A. Y luego tenemos todos los elementos de transición que se quedan en el centro, que se clasifican con la letra B. Entonces es lo que ya hablamos. Y los elementos que están fuera de la tabla, que son parte del periodo 6 y 7, que son las tierras raras, donde encontramos a los lantáneos y actinios. Entonces eso ya los platicamos en diapositivas anteriores. Entonces paso de esto, porque es solo para que usted lea y repase. Por si no escuchó o no ve el video de la explicación, lo puede leer aquí. Vamos entonces a los nombres de los grupos. Vamos a ver a los que tienen nombre específico. Entonces, el primer grupo de la tabla periódica, sin contar al hidrógeno, porque ya les dije que él anda ahí más por estética que por otra cosa, encontramos a los metales alcalinos. Creo que hay un sonidito que me distrae a ustedes. Vamos a desactivar aquí el audio. Ahí está. Bien, veamos entonces. No, ya lo volvieron a activar. Nombres de los grupos. La primera columna son los metales alcalinos. Y ahí encontramos al litio, al sodio, al potasio, al rubidio, cesio y francio. Aquí sí necesito que anoten sus características. Entonces ponga grupo 1, metales alcalinos. Si quiere escriba qué elementos son, puede escribir el nombre o solo el símbolo para ya poderlos ubicar en la tabla.
¿Y cuáles son las características de estos metales alcalinos? Pues vamos a encontrar que son metales brillantes, blandos. O sea, con esto no va a poder usted construir una casa, porque son blandos. Son buenos conductores del calor y la electricidad, como cualquier metal. Por eso se clasifican como metales. Esas dos características las vamos a encontrar en todos los metales. Conducen el calor y la electricidad. A ver un ejemplo sencillo. Si usted está haciendo un subcaldo de pollo o caldo de pata, lo que quiera, el que más le guste, y usted lo está moviendo con un cucharón de metal o de aluminio, y se le olvida el cucharón ahí en la olla unos minutos en lo que va a ver el Facebook o va a hablar con alguien. Regresa a querer mover ese caldo con el mismo cucharón, ¿qué le va a pasar? Se calienta. Muy bien, ¿y a su mano qué le va a pasar cuando lo agarra? Me voy a Se va a quemar. quemar. Sí, se va a quemar. Entonces, eso es porque cualquier tipo de metal conduce muy bien el calor, ¿verdad? Y yo sé que aquí más de alguno es de la carrera de electricidad, y si usted acerca algo de metal a un cable de alta tensión, pues creo que va a visitar a San Pedro antes de tiempo. Entonces, conducen muy bien la electricidad. Esas son dos características que encontramos en todos los metales y que los diferencia de los no metales. Entonces, ahora bien, aquí puntos de fusión relativamente bajos, pues ya es una característica propia de los alcalinos. Los metales alcalinos reaccionan vigorosamente con el agua, o sea, reaccionan bastante fuerte. Si usted le echa agua al sodio, es bien violenta la reacción. Entonces, reaccionan vigorosamente con el agua y forman productos blancos, que cuando se combinan con el oxígeno. Entonces, aquí nos aclara, ¿verdad?, que el hidrógeno no es parte de los metales alcalinos. Para comenzar, el hidrógeno es un no metal. Entonces, ¿dónde encontramos estos elementos? Por ejemplo, si usted tiene baterías en su casa, tiene litio. El litio es parte de las baterías, bueno, no de todas, de las baterías de litio. Bueno, casi sí de todas. Por eso es que si usted ya no sirve la batería, no tiene que ponerse a jugar con ella o abrirla porque es bastante tóxico el contenido de adentro. El sodio pues lo vamos a encontrar en la... espérame, entonces no he activado mi cámara. Lo vamos a encontrar en la soda cáustica. Aquí, por ejemplo, yo tengo un poquito de soda cáustica en mi casa por un experimento que me tocó hacer. No sé, yo creo que se usa para limpiar los inodoros o algo así, pero le tengo que hallar alguna función, porque usé 3 mililitros y tuve que comprar todo esto. Ese es el ácido muriático. Ese también tengo. También me hicieron comprar esto por 3 mililitros. El ácido muriático es el que usan para limpiar, ¿verdad? Los inodoros, los azulejos. Sí. Bueno, va a tener utilidad. El ácido muriático es ácido clorhídrico, o sea, es un ácido con una concentración no muy alta, por eso usted lo puede usar en casa, pero estos productos tiene que usarlos con guantes bastante gruesos. La soda cáustica es hidróxido de sodio, entonces también sirve, pero a esta le tengo que hallar uso. Bueno, pero entonces estos elementos químicos, pues a veces tenemos contacto con ellos en nuestra casa, ¿verdad? Por ejemplo, con el potasio, no creo que alguien tenga dinamita en su casa, ¿verdad? Pero créanme que sí tiene potasio dentro de su cuerpo. Sodio y potasio forman una bomba que se llama bomba sodio-potasio, bien original el nombre, pero que sirve para el transporte a través de la membrana celular. O sea, usted tiene sodio y tiene potasio adentro de su cuerpo. Cuando le ponen un suero, pues tiene estos electrolitos también. Si ha visto las luces, ¿verdad? Por ejemplo, para Año Nuevo, ¿verdad? Como la gente gasta su dinero en cosas que van a explotar en el cielo, pero que se ven bonitas. Ahí vio rubidio. Relojes atómicos, dice, realmente no he usado ni he visto ese tipo de aparatos, pero ahí encontramos al cesio y el francio es altamente radioactivo. Bueno, pues esos tipos de elementos son metales alcalinos. Si nos vamos a la segunda columna, la segunda línea vertical, encontramos a los metales alcalino-térreos. Entonces,
tienen relación con los primeros, ¿verdad? Pero ya el nombre es distinto. Entonces el grupo 2A o la columna 2, la familia 2, serían los metales alcalino-térreos. Estos se encuentran en el grupo 2A, incluyen al berilio, al magnesio, al calcio, al estroncio, al bario y al radio. Estos pues son metales brillantes, igual que los alcalinos, que son los del grupo 1A, pero su radioactividad es menor, por eso se clasifican en un grupo distinto. Entonces ahí están estos elementos que si usted los ve, son más o menos todos en estado sólido y son brillantes, pero son menos reactivos que los del primer grupo. Por eso estos, pues, por ejemplo, el magnesio, si usted ha tomado leche de magnesia o cuando tiene acidez estomacal, pues hasta se lo puede tomar. Calcio, hasta nos mandan a tomar calcio cuando tenemos problemas de crecimiento o de los huesos o algo así, nos dan calcio. Entonces, incluso los podemos consumir. Bueno, estos dos, ¿verdad? En ciertos compuestos. Entonces, son menos reactivos que los del otro grupo. Siguen siendo metales, así que conducen el calor y la electricidad, ¿verdad? Tal vez sí varía la medida en que lo hacen, pero todos los metales son conductores del calor y la electricidad. Bueno, vamos a la siguiente, no sé si alguien está copiando. ¿No? Bueno, vamos a los halógenos. Miren ahí, nos saltamos un montón de grupos porque vimos el grupo 1, el grupo 2 y nos saltamos al grupo 17 o al grupo 7A. Entonces, estamos viendo a los principales, los que tienen características importantes, ¿verdad? Entonces, algunos nos los vamos a saltar y los vamos a agrupar de otra forma. Entonces, al grupo 7A o el grupo 17, contando de izquierda a derecha, le vamos a llamar halógenos. Estos son importantes porque tienen muchos compuestos químicos. Reaccionan con la mayor parte de todos los elementos de la tabla periódica, excepto estos últimos. Ya vamos a ver por qué. Entonces, ¿qué elementos encontramos en el grupo 7A o grupo 17? Encontramos al flúor, al cloro, al bromo, al yodo y al astato. Obviemos el último. El último no, porque eso corresponde a elementos que han sido sintetizados en laboratorios y que no tenemos tanta información sobre ellos. Entonces, ¿qué pasa con los halógenos? Primero, no lo dice acá, pero sí anótelo por favor. Los halógenos son no metales. Miren el lado de la tabla en el que están. Están del lado derecho, son no metales. El astato es un metaloide. Pero, ¿qué pasa con este grupo de elementos? Especialmente el flúor y el cloro son enormemente reactivos y forman compuestos con la mayor parte de elementos. Entonces, ahí encontramos a de los más reactivos que casi que se unen con cualquier otro tipo de átomo y roban electrones, son electronegativos. Ahí encontramos al flúor, el cloro, el bromo, que lo estamos viendo acá, el yodo y al astato. El yodo se usa, no sé si alguien ha comprado yodo para tener en su casa y se lo echan en las heridas, es para desinfectar. Deja una coloración como café en la piel, se usa también para eso. Solo el mercurio. Ah, también el mercurio cromo, ¿verdad? Que le dicen, a ese lo deja de una coloración naranja, pero el yodo también lo encontramos en medicamentos para el aseo de la piel, para desinfectar. O se usa como medio de tinción en el laboratorio, también se utiliza para eso y para desinfectar. Bueno, veamos entonces el siguiente grupo, pero sí es cierto, el mercurio cromo es más conocido que el yodo para desinfectar heridas. Vamos a la siguiente, que es el grupo 18, es el último de la tabla periódica del lado derecho. Ahí entran los gases nobles, ¿verdad? Estos tienen una razón para llamarse gases nobles. Y ahí encontramos
al helio, al neón, al argón, criptón, xenón y radón. Como son nobles, aquí están con su corona y su cetro, ¿verdad? Son los gases nobles. ¿Qué ocurre con ellos? El neón es el más conocido. Si usted ve uno de esos letreros neón en la noche que alumbran y hacen más llamativos los comercios, pues tienen ese gas adentro, gas neón. Depende de la coloración, pues tienen otros gases nobles como el xenón, el criptón, el argón o el helio, y realmente a veces, y a todos les llamamos luces neón, ¿verdad? Pero no todas son de neón, tienen otros gases nobles. A ellos se les llama gases nobles porque no reaccionan con otros elementos, no tienden a no formar compuestos, no se mezclan con la plebe, entonces por eso son nobles. No, sino que tienen muy baja reactividad, o sea, ellos no necesitan unirse a otros átomos porque ya están casi completos. Ahí me van a entender más adelante a qué me refiero con eso. Entonces, rara vez los encontramos con otros elementos. Creo que si no estoy mal es el xenón el único que tiende a formar algunos compuestos, pero los demás no se relacionan con otros elementos. Entonces, ellos por eso se les llama gases nobles. Entonces, es el grupo menos reactivo de toda la tabla periódica. El xenón, pues, sí forma compuestos, es el único de ellos. Solo con elementos de muy alta electronegatividad, entonces tal vez lo podemos encontrar con el flúor y con el cloro. De ahí con los demás, no. Es dudoso que alguna vez se logren preparar compuestos químicos estables con helio o neón, porque no necesitan enlazarse con otro átomo. Tendríamos que hacerles perder electrones para que pudieran enlazarse con otros átomos, lo cual es muy difícil. Entonces, los gases nobles por eso son nobles, no se juntan tan fácilmente con los demás. Y vamos solo hasta el radón. Cuando hablemos de configuración electrónica, pues nos van a servir bastante estos. Ya solo, no sé si puedo cambiar de diapositiva, ustedes me dicen, porque si están copiando les doy tiempo. Bueno, vámonos a la siguiente, que sería metales, no metales y metaloides. Aquí pues hay una gama de metales que realmente hacemos uso de ellos en diferentes actividades, ¿verdad? El aluminio lo encontramos hasta en ollas, cucharones, o en las láminas, ¿verdad? Algunas láminas o galvanizadas y demás materiales, ¿verdad? El hierro en construcción, el cobre lo vamos a encontrar para todos los que van para electricidad, ¿verdad? En la mayoría de cableados utilizamos más el cobre. Algunos ya usan la fibra óptica, pero creo que el cobre sigue siendo el mejor metal para conducir electricidad. Recordemos que esa es una característica de los metales, la conducción de electricidad. Entonces, todos los que están de esa línea en zigzag para la izquierda, a excepción del hidrógeno, son metales. Entonces, los metales son sólidos y brillantes, como el cobre, el oro y la plata. Miren, cuando compren un su anillo de oro, créanme que es oro más algo más. Si solo le dieran un anillo 100% de oro, se deformaría fácilmente, porque el oro es muy maleable. Se le cambiaría de forma y ya no lo podría usar. Por eso tiene metales, otros metales también. Los metales se les puede dar forma de alambres, porque son dúctiles. A los metales que se martillan para formar hojas planas son maleables. O sea que, por ejemplo, el metal con el que está hecha la puerta de su casa, que está en forma de lámina, es un metal maleable. Y los de los alambres son dúctiles, para que puedan conducir mejor la electricidad. Los metales son buenos conductores del calor y la electricidad, ya vimos esa característica antes. Y se funden a temperaturas más altas que los no metales, o sea, necesitan mucho calor para pasar del estado sólido al líquido. Todos los metales tienen puntos de fusión altos. Por ejemplo, para hacer
Una espada antigua, antes tenían que calentar tanto el metal y luego pues irle dando la forma en moldes y a través de golpes para formar esas hojas planas maleables. Por eso los herreros antiguos, pues ellos forjaban el metal para las espadas y todo esto. Por lo general se funden a temperaturas más altas, eso ya lo vimos. Todos los metales son sólidos a temperatura ambiente, a excepción del mercurio, que es líquido. Por eso lo usamos en los termómetros. Y no es el único. Por ejemplo, el galio es otro metal, que lo encontramos por acá, con un punto de fusión bastante bajo, que son los 30 grados centígrados. Si usted se pone un trocito de galio en la mano, se derrite con el calor de su mano. Aunque no lo haga, porque siempre es tóxico colocarse cualquier tipo de elemento así. Pero el galio se derrite por sí mismo en su mano. Entonces tienen puntos de fusión bajos. Son los únicos dos metales. El mercurio, que ya a 20 grados centígrados es líquido, y el galio, que en su mano se podría derretir. De ahí todos los metales restantes tienen puntos de fusión bastante altos. Para hacerlos llegar a líquidos necesito mucho calor, una temperatura muy alta. Entonces, principales características de los metales, el que conducen el calor y la electricidad. Son maleables y dúctiles. Eso sería lo más importante. Y que la mayoría de elementos de nuestra tabla periódica son metales. Ahora, si hablamos de los no metales, estos no son brillantes, tampoco son dúctiles o maleables y son malos conductores del calor y la electricidad. Esa es la gran diferencia. ¿Por qué son no metales? Porque no les puedo dar forma, puedo martillar un pedazo de azufre que no lo voy a hacer llegar a ser una hoja plana. No conducen bien la electricidad, entonces no los vamos a encontrar en el cableado de nuestra casa, ¿verdad? Sino que tienen otros usos. Tienen puntos de fusión bajos, o sea que fácilmente los hago pasar de sólidos a líquidos, y una baja densidad. Algunos ejemplos de no metales, pues el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno, el cloro, el azufre. Aquí tenemos al yodo, azufre, bromo, fósforo, que está en la cabecita de los cerillos, que les llamamos fósforos porque tienen un compuesto con fósforo, pero se llaman cerillos cada uno, que al friccionarse con la banda que tiene la cajita de fósforos, pues hacen ya ese chispazo, genera la ignición y se encienden, ¿verdad? Es una reacción química la que usted usa cada vez que va a encender su estufa. Solo cuidado, ¿verdad? Me recuerdo que un doctor en la universidad decía que los hombres tienden a encender los fósforos hacia adentro, porque lo hacen supuestamente para encender el cigarrillo, y que las mujeres los encendemos para afuera porque va hacia la estufa. Pero realmente creo que eso no tiene relación con el género, sino que es simplemente para el uso que le vayamos a dar, ¿verdad? Ese es un ejemplo que se me vino ahorita a la mente hablando de fósforo. Pero la mayoría de no metales también se encuentran en estado gaseoso, ¿verdad? Por ejemplo, el hidrógeno es el elemento más abundante en el universo y se encuentra en estado gaseoso. Ahora, si lo combinamos con hidrógeno, pues obtenemos agua. Eso es líquido. Entonces, los no metales tienen todas las características contrarias a los metales. Por eso son no metales. Y finalmente llegamos a los metaloides, que pues estos están ubicados en esta línea de zigzag, que ya vimos cuáles son, ¿verdad? El boro, el silicio, el germanio, el arsénico, el antimonio, el telurio, el polonio y el astato. Estos serían los no metales. ¿Qué pasa con los no metales? Pues no mucho. Estos tienen propiedades típicas de los metales y otras de los no metales. Entonces son mejores conductores de calor y la electricidad que los no metales, pero no son tan buenos como los metales. Están intermedios. Son semiconductores porque normalmente no conducen bien la electricidad, pero los puedo modificar para que sí lo hagan, para que lleguen a ser conductores igual que los metales o que se vuelvan aislantes y no dejen pasar la electricidad. Entonces, acá los tenemos.
O sea, es algo intermedio. Y como aquí terminamos, les dejo a Dmitry Mendeliev, que es a quien le debemos la tabla periódica, para que puedan repasarlo y estudiar para su examen que viene la otra semana. Entonces, ahorita es el momento de atender dudas. Yo sé que ya me pasé unos minutitos, pero por si queda alguna duda, mejor ahorita que en el parcial, que ya no les puedo contestar. Solo voy a detener la grabación porque hasta aquí llega la clase.